Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los creyentes de Redes a la Luz de Cristo y a todos aquellos que cada semana nos reunimos a recibir la palabra. El día de hoy es nuestra oración, como cada domingo, que juntos, a través de la palabra, podamos continuar hacia el deseo de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahí está el camino, ahí está el itinerario o ahí está el viaje donde debemos nosotros continuar. Nosotros durante este mes y medio que vamos a entrar, hemos estado compartiendo temas importantes sobre lo que es el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. Ese es el único camino establecido por Dios desde el principio hasta ahora para el hombre. Y por eso nosotros tenemos que conocer siempre el origen de todo, el inicio de todo. ¿Por qué el ser humano fue creado? Que fue el primer mensaje del origen de la vida. Después, ¿por qué Dios dio todas las bendiciones al hombre solamente en medio de toda la creación? ¿Por qué es tan importante la humanidad para él? Y lo tercero que pudimos ver es que la evidencia más grande es que Dios le dio el pacto al hombre. Pero también compartimos que había alguien, un ser espiritual, el adversario, que no desea de que el hombre esté feliz junto con Dios. Por eso el hombre, nosotros como ser humano, debemos conocer la realidad después del acontecimiento de Génesis 3. Una realidad espiritual de que hoy en día la humanidad desconoce. El día de hoy podamos nosotros, al continuar este viaje, este camino, podemos llegar a una conclusión. No solamente el evangelio, sino la necesidad del evangelio. ¿Por qué es el evangelio todo lo que el hombre necesita para ser feliz? ¿Qué es lo que dice la palabra a través del mensaje que hemos tenido durante esta semana? En este sexto mensaje del camino de la salvación, nosotros hemos titulado el mensaje importante para esta semana y meditar: ¿por qué el hombre no es feliz? Es una pregunta importante, ¿verdad? Sí. ¿El hombre realmente es feliz con todo lo que tiene en su vida? ¿Es feliz con todo lo material que tiene? Aunque un niño nazca del seno de una familia millonaria y rica, ¿es completamente feliz? Hemos escuchado la realidad de que inclusive los grandes artistas se suicidan. Grandes actores que vivieron muy bien en este mundo, hoy en día no están porque no pudieron aguantar la depresión, la ansiedad y decidieron quitarse la vida. De grandes personajes que creadores inclusive de la tecnología, hombres grandes de renombre que han muerto por enfermedades y por realmente por toda clase de eventos o accidentes. ¿Por qué realmente? ¿El hombre de verdad es feliz? ¿El hombre de verdad en medio de todo esto puede encontrar la paz? La respuesta para esto, para este sexto mensaje, está en Juan 8:44. Cuando usted lee el texto de Juan 8:44, dice algo terrible, pero es el mismo Jesucristo que lo dice a los judíos y habla también a nosotros que somos la humanidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es la realidad, pero no es una realidad física, es la realidad espiritual que tiene el ser humano, porque Satanás, como lo hemos visto, es un ser espiritual invisible a los ojos y sigue engañando a la humanidad. Cuando nosotros llegamos a este punto, a entender esto, podemos decir algo importante. El hombre no es feliz de verdad. No importa cuánto se esfuerce. ¿Qué queremos nosotros iniciar en la introducción del mensaje para esta semana y meditar en ella? Que desde el acontecimiento de Génesis 3, toda la humanidad, no dice algunos, no dice la clase alta o la clase baja, no dice los que tienen la economía o lo que no, dice toda la humanidad ha caído en maldiciones y desastres. Usted pudiera ser engañado pensando que porque es clase alta o porque vive bien no ha caído en maldición y desastre. Absolutamente. La Biblia dice que todos. Romanos 5:2 es el texto más latente o más verídico que se ve en la palabra, que se ve real. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero aquí nos lo demuestra de una manera segura para que usted lo vea. Dice Romanos 5:12 que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Vimos que es cuál pecado, ¿verdad? El pecado de la separación de Dios, el pecado de la desobediencia, el pecado original. Por ese pecado entró la muerte a la humanidad y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si esto es la realidad espiritual, entonces el hombre realmente puede ser feliz. Yo sé, amigo, que usted me escucha, que realmente su deseo es ser feliz.
Yo no me imagino una persona en este mundo que nazca y diga, yo quiero ser infeliz. Quiero vivir mi vida como de lo peor. ¿Qué persona habla así? Nadie. Todos desde lo profundo de su corazón quieren ser felices. Y no solamente un día, quisieran que fuera todos los días que reinara la paz y la felicidad, pero no puede. No importa el ser humano cuánto se esfuerce. ¿Y saben por qué? Hay una razón, lo que la Biblia dice. Es que el ser humano no conoce su realidad espiritual. Lo que nosotros vimos en mensajes anteriores, ya que el ser humano no conoce su realidad espiritual. El ser humano sigue sufriendo hasta el día de hoy. Romanos 3:10, ¿qué dice al 12? No hay justo ni aun uno. No hay ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos están separados. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Todos han pecado, están destituidos, separados, excluidos de la gloria de Dios. O sea, no hay remedio humano ni método humano alguno en esta tierra que pueda hacer que usted se llegue a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra realidad espiritual es que estamos separados. Nuestra realidad espiritual es que nosotros quedamos excluidos de la ciudadanía del cielo. Y no es porque nos portemos mal o bien, es que es un problema que viene de mucho tiempo. Por eso, amigo o hermano, usted que va continuamente a la iglesia, usted que tiene un liderazgo, tiene que ser capaz de entender a las personas, porque si el hombre no conoce su verdadero problema, la realidad espiritual de su vida, no importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto lo intente, al final fracasa. ¿Por qué? Porque el hombre no puede encontrarse con Dios. El hombre se separó de Dios. Por eso la pregunta el día de hoy, ¿el hombre es feliz o no es feliz? ¿Por qué el hombre no es feliz? Esa es una realidad espiritual, según Juan 8:44, que está conllevando a toda la humanidad, desde el acontecimiento de Génesis 3 hasta el día de hoy. Hoy, el día de hoy veremos lo que es la radiografía espiritual y física del hombre que está separado de Dios. Y cuando vemos esa radiografía, podemos llegar al final del mensaje a entender, por eso el hombre no es feliz. Por eso el hombre necesita del evangelio. Lo primero que nosotros queremos decir en este contenido, ante todas las cosas, usted tiene que recordar que así como yo tengo un ADN en la sangre, lo que me hace a mí distinto a todos, estas características del ADN, este ADN también existe espiritualmente. ¿Por qué? Porque este ADN espiritual me fue dada por el evento de Génesis 3. La Biblia habla que por el pecado de un hombre, ¿sí? Entonces quiere decir que ese ADN espiritual, ese problema espiritual vino hasta nuestro tiempo, vino a nuestra vida. Por eso lo más importante para el ser humano es que tiene que cambiar ese ADN espiritual. Tiene que cambiar, pero no puede. Por eso nuestro primer punto es que tiene que conocer que dentro de todas los desastres y maldiciones, el hombre tiene un problema fundamental. Ese problema fundamental nosotros lo vimos un poquito más en lo que fue el mensaje anterior. Ese problema fundamental no importa cuándo se esfuerce porque no le fue dado ahora, viene de mucho tiempo. Este problema fundamental inició en Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 6, cuando la Biblia dice que el acontecimiento del huerto de Edén hizo que el hombre, a través del engaño de la serpiente, ahora se separara de Dios. Este fue el primer problema fundamental que el ser humano hoy en día no conoce. Y ya que no conoce, está sufriendo. Y no solamente llegó a la vida del ser humano, sino en Génesis 6, capítulo 5, dice que este problema llegó a la sociedad. Por eso dice la Biblia que el pensamiento del hombre es continuamente el mal, continuamente bajo maldiciones. Por eso el ser humano en esa época no quisieron entrar al arca porque estaban atrapados en lo carnal y en lo físico. Y esto es por un evento de la separación de Dios de Génesis capítulo 3. Por eso el ser humano, viendo Génesis 6,
hasta el día de hoy, el ser humano solamente está pensando en sus propios pensamientos de mal, está atrapado en lo físico, no está pensando en la realidad de quién es Dios en su vida. Este es un problema serio. Por eso el ser humano es esclavo del pecado. Es esclavo, está siendo llevado por ese problema fundamental y no lo sabe. Y lo tercero que podemos ver es que el ser humano también está buscando su propio éxito. Por eso en Génesis 11, capítulo 11, versículo 4, dice, hagamos, edifiquemos, levantemos. Usted escucha estos verbos, no habla de que están pensando en Dios, están buscando su éxito propio, el éxito que piensan que ellos mismos lo pueden hacer sin necesidad de Dios. Entonces, ¿por qué el ser humano está viviendo así? ¿Saben por qué? Porque el ser humano no conoce el principio de todas las cosas. El ser humano es orgulloso ahora. El ser humano solamente busca lo físico ahora. El ser humano ahora busca un éxito aparente y al final se derrumba como la Torre de Babel. Y todo esto es por causa del engaño de Satanás. Por eso en el primer problema hoy que estoy compartiendo, que es uno de los tantos que habla la Biblia, el problema fundamental es que este problema que trajo Satanás no solamente quedó allí. El texto bíblico que leímos hoy dice, vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces en Juan 8:44 la Biblia nos enseña que ya que el hombre se separó de Dios, el hombre se separó de Dios, ¿quién llegó a ser su padre ahora? Satanás. Entonces, ¿tú crees que el ser humano vivirá feliz con su padre, el diablo? Dice que él es el mentiroso y padre de la mentira. Desde el principio, cuando habla de lo suyo, mentira habla, porque es mentiroso, dice la Biblia. Más bien, por eso la Biblia dice muy bien en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice claramente que el ser humano está oprimido por el diablo. ¿Sabe lo que es la palabra oprimido, verdad? No te va a dejar, seguirás sufriendo, pero no es un problema ahora, es un problema de mucho tiempo del evento de Génesis 3. Y en Hechos 26:18 dice algo mucho más, dice que el ser humano está bajo la potestad de Satanás. No solamente estás oprimido, no solamente es tu padre, sino que también toda la potestad y el poderío de Satanás, que es invisible, está dominando al ser humano. Y no olvide que la Biblia dice que toda la humanidad se separó de Dios. Por eso este problema, cuando usted lo ve muy bien, este problema, hasta el día de hoy, lo vemos palpable en la humanidad. Lo vemos palpable en la comunidad. Romanos 5:12 que leímos bien dice, por cuanto todos pecaron. En 1 Corintios 15:22 dice la primera parte, en Adán todos mueren. Ese es el problema fundamental. El problema de la separación, el problema de la esclavitud, el problema de Satanás es un problema serio, pero no fue dado ahora. No fue dado por la comunidad, no fue dado por el gobierno, fue dado por el problema de la separación de Dios. Y por este problema de la separación de Dios, la Biblia dice que en Adán todos mueren. Este primer problema es importante que usted lo vea muy bien. Y este primer problema empezó desde el acontecimiento de Génesis 3. Segundo problema. Este problema fundamental que vino a la vida del ser humano, invisible a los ojos porque viene desde mucho tiempo, ahora es un problema espiritual. O sea, la humanidad está ahora siendo guiada y atrapada bajo una corriente espiritual. Bien dice Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Usted lo ha leído, ¿verdad? Bien dice, el versículo 1 dice que el ser humano ahora está muerto espiritualmente. En otras palabras, separado. Se separó de la vida de Dios. Ya que se separó de la vida, muerte, desastre. Y versículo 2 dice que ya que está muerto espiritualmente, tiene que seguir la corriente del príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Y es algo natural entonces que usted siga esa corriente. Es algo natural que usted diga, no es mi vida, no es su vida, porque está siendo guiado por una corriente que ni usted mismo se da cuenta. ¿Por qué? Porque es espiritual. Y el versículo 3 dice algo mucho más grave. Dice que por naturaleza, o sea, de mucho tiempo, somos hijos de la ira. Dígame entonces,
¿El ser humano puede ser feliz teniendo estos dos problemas realmente que hemos visto el día de hoy? El ser humano no puede ser feliz. Por eso usted ve que el ser humano por instinto natural, a algo en su mente, algo en su pensamiento, en su corazón, sabe que Dios existe. Pero ya que no conoce el camino para encontrarse con Dios de verdad, ese ser humano entonces comienza a crear su propia versión de quién es Dios. Su instinto natural lo lleva a adorar ídolos porque está buscando respuesta en Dios. Sabe que existe, pero no conoce quién es Él de verdad. Por eso en Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 19 podemos ver la cultura natural que hizo Satanás. En Hechos 13 vemos la historia de un brujo que engañó a un político. En Hechos capítulo 16 vemos la historia de una mujer que adivinaba el futuro. Y en Hechos capítulo 19 vemos la historia de Éfeso, idólatra Éfeso. Estos 13 pasajes bíblicos nos lleva al instinto del hombre a querer acercarse a Dios. Pero ¿por qué no puede? Porque tiene un problema que ni él mismo sabe, un problema espiritual, un problema donde nuestro padre, el diablo, Satanás, lo está oprimiendo y guiando a adorar no al verdadero Dios. Ese es el ser humano. Por eso el ser humano tiene que buscar algo para ser feliz. Busca el Dios de la adicción o el Dios de la lotería o los casinos. Usted está buscando que busque el alcohol porque quiere ser feliz, busca algo para llenar su vida, pero no puede porque su problema no es físico, su problema es espiritual. Sabiendo estos dos problemas, ¿usted cree que el ser humano puede ser feliz? Por eso hablaremos del tercer problema que trajo el problema fundamental y trajo el problema espiritual. Ahora que lo trajo a un problema tercero, a un problema mental. Y cuando hablamos del problema mental, pastor, ¿de qué estamos hablando? Un problema que no se ve a los ojos físicos, pero un problema que está padeciendo toda la humanidad. Pastor, ¿cuál? Ansiedades, preocupaciones. ¿Usted no vive de esto? ¿Usted no vive cada día pensando si en el futuro estará vivo o no estará vivo? ¿Qué pasará con su familia? ¿No vive cada día desesperado por el dinero, por la ropa, por cómo vivir? ¿Qué ocurrirá? Porque el ser humano por naturaleza tiene ese problema. Es un problema mental que no se ve. Pero usted sabe cuándo entró este problema, porque en el principio nosotros vimos que Adán y Eva no tenían estas ansiedades y preocupaciones, pero desde el acontecimiento de Génesis 3 entraron muchas cosas al ser humano terribles, que hoy en día el ser humano lo vive de diario, de día en día. Vamos a ver un ejemplo primero. En Génesis capítulo 3, versículo 10, después de que Adán y Eva toman de la serpiente, la Biblia dice que ellos se esconden detrás del huerto. Y en capítulo 3, versículo 10, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, es que escuché tu voz y tuve miedo. ¿Adán tiene miedo? ¿Miedo a Dios? ¿Comprenden esto, obreros? El miedo entró a la humanidad. La desesperación entró a la humanidad. Las preocupaciones entró a la humanidad. Las críticas entró, el odio entró a la humanidad. Por eso cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste, Adán? Adán no dice que fue él. Él no lo reconoce de una vez la mujer. Y la mujer, la serpiente. Por eso el ser humano ahora vive así, con problemas de ansiedades, preocupaciones, que si usted no hace lo que yo quiero, como yo lo digo, me enojo. Así el ser humano vive. No olvide Hechos 10:38. Está oprimido por el diablo. Satanás no va a desear que usted sea feliz. Cada día recibirá opresión, ansiedades, preocupaciones. Por eso Mateo 11:28 dice, Cristo dice que la humanidad está cargada, está trabajada, está cansada. Usted solamente ve a una persona y usted lo escucha diciendo, no aguanto mi vida. Hasta aquí llegué. Voy a dejar a mi esposa. No sé qué voy a hacer con mi vida. Personas que ya mentalmente están estresadas, mentalmente están cargadas. Escuchamos grandes hombres, músicos de renombre, que tomaron pastillas para dormir y nunca más se levantaron.
personas que tuvieron que suicidarse porque estaban desesperados, cansados, y eso que tenían renombre, y eso que vivían muy bien, porque su problema, aunque tuvieran éxito económico, material, social, su problema de depresión y ansiedad no se pudo solucionar. Esto trae el insomnio, obrero. Esto trae la ansiedad y el temor en la noche. En la oscuridad usted comienza a ver cosas que no son. Cuando le hablan de un futuro y de un sueño, de una vez vive ansioso. El ser humano por esa causa tiene estrés, depresiones, una vez más. Vive cansada. ¿De qué color es la depresión? ¿De qué color es la ansiedad? Estos problemas mentales vino a la vida del hombre por causa del problema fundamental, del problema espiritual que Satanás lo trajo y por causa del problema del acontecimiento de Génesis. No quiero terminar hasta aquí, hermanos, obreros, porque este es solamente el tercero de los 6 que habla la Biblia, de tantos problemas que tiene el hombre. ¿Cuál es el cuarto? Ya que vino un problema fundamental de inicio, vino un problema espiritual hasta el día de hoy, que vemos al ser humano en la corriente espiritual, y esto trajo un problema mental de ansiedades, de preocupaciones. Llegó ahora al ser humano lo que comienza a verse palpable. Lo que antes no se veía, solamente estaba en el corazón y en la mente, ahora llegó un problema físico. Las enfermedades llegaron a la vida del hombre, inclusive enfermedades desconocidas, enfermedades incurables, enfermedades que ni siquiera el ser humano no sabe por qué le sucede. Por las ansiedades, por las preocupaciones, quiere ser sanado, va al hospital, le hacen el examen y nada sucede. Solamente lea Mateo capítulo 8, del 14 al 17, donde la Biblia habla cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Esa misma tarde muchas personas llegaron, dice que estaban enfermas, estaban atormentadas por los demonios. La Biblia dice que Cristo sanó a muchos y expulsó muchos demonios porque para él eso había venido. O sea, el problema físico viene de un problema espiritual de mucho tiempo. Pero no terminando ahí, en Hechos capítulo 3 aparece la historia de un cojo de nacimiento. Por eso este problema no es de ahora. El ser humano vive atrapado por problemas físicos, pero no sabe por qué. En Juan capítulo 5 aparece la historia del tanque de Bethesda, una historia donde muchos enfermos querían entrar a ese estanque, y había un hombre que desde muchos años tenía una enfermedad. Y Cristo lo sanó. Hablamos de la mujer de flujo de sangre, ¿recuerda? Pero una de las historias más conocidas que vemos también es cuando Felipe llegó a Samaria en Hechos capítulo 8, y la Biblia dice que cuando entró al evangelio, muchas personas fueron salvadas, pero también fueron sanadas de sus enfermedades. Habían cojos, habían mancos, habían habían personas que tenían problemas físicos, parálisis, y estos fueron sanados. ¿Qué es lo que estoy compartiendo el día de hoy? Es que todo problema tiene un inicio. Y el problema físico del hombre no es ahora. El bebé desde que nace también se enferma, ¿no lo ve? ¿Por qué? Porque el ser humano vino por un problema de mucho tiempo. Un problema que comenzó desde Génesis 3. Recuerde que es la radiografía del hombre que estamos viendo. Por eso usted ha ido al hospital ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces ha intentado encontrar solución? ¿Cuántos hospitales y cuántas personas usted no ha ido? Y es más, cuidado, y ha ido a personas, a evangélicos, a creyentes, y no ha visto solución. Es porque usted no conoce la realidad de dónde viene esto. Y si no lo conoce, seguirá sufriendo más y más. Que el día de hoy, obrero, podamos ver que el problema del ser humano es mucho más grave de lo que usted se imagina. Porque con un problema físico, con enfermedades, con parálisis, y que no encuentran la solución, al final, ¿qué harán estos hombres? Llegarían al quinto problema. Muchas personas se han muerto. ¿Por qué? Negando a Dios, no creyendo en Dios. Dios no me sanó. Buscaron la manera de ser sanados de esas enfermedades, pero no sabían que era por un problema del estrés, de la ansiedad, de un problema espiritual desde mucho antes, un problema fundamental. Y esto ahora llegó a sus vidas. Entonces el ser humano
con esas enfermedades, con problemas, con ansiedades, se deprime, muchos se suicidan y otros mueren por esas enfermedades. ¿Qué ocurrirá con esas personas? Absolutamente van a morir. Tiene que morir. Todos vamos a morir. Romanos 6:23, la primera parte dice que la paga del pecado. ¿Y qué pecado? El pecado fundamental. El pecado de la separación de Dios. Usted no va a morir porque fumó droga o porque tomó alcohol, sino por un problema de mucho tiempo, por el problema de la separación de Dios. La paga del pecado es la muerte. Inclusive yo que estoy delante de usted voy a morir. Por eso, obreros, amigo, usted que tal vez lleva mucho tiempo sufriendo, estos problemas nunca se le van a quitar, porque vienen de mucho tiempo. Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después del juicio. Está establecido, dice la Biblia. Dios estableció esto y cada uno de nosotros recibirá el juicio. Por eso, usted, amigo, algún día va a morir. ¿Sí? ¿Y usted está sufriendo en esta tierra? Claro, por eso no es feliz. Pero ahí no termina, porque la Biblia dice que cuando usted muera, que va a morir una sola vez, no va a morir dos veces, sería bueno dos, pero es una sola vez. Lucas 16:19 al 31 nos enseña, no importa el bien material que usted tenga, o el bien físico, si usted muere rechazando a Dios, muere negando a Dios, su destino es el infierno. Pastor, ¿por qué? ¿Porque robé? ¿Porque maté? No, porque su padre es la casa de su padre. La Biblia dice en Mateo que este infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para usted. Pero ya que es su padre, usted va a ir a la casa de su padre. Y no importa que usted no quiera ir. Por eso el infierno es seguro. El infierno es un lugar de donde no hay agua. Es sufrimiento. Una vez más lo digo, no importa el, lo alto que usted sea, lo bajo que usted sea, su nivel de social, económico, no importa. Esto, la Biblia dice que con estos problemas toda la humanidad estará delante de Dios. Y algún día los que han negado a Dios irán al infierno. Obreros por esto. El deseo de Dios es que usted salga de estos problemas, pero usted no puede. Usted necesita entonces la solución, ¿verdad? Usted me dice, pastor, ahí terminó todo, ya morí, ya iba al infierno, ¿qué más da, verdad? Muchos piensan en esto, pero hoy quiero hablarle de un sexto problema que parece aún más grave todavía. Recuerde lo que yo le hablé en el principio del ADN espiritual. Así como yo transmito rasgos, sea de cara, sea de actitudes a mis hijos, porque es parte del ADN que se transmite, así como se transmite la imagen o el carácter que se transmite, de igual manera espiritualmente se transmite esto a su siguiente generación. Todos los 5 problemas que hemos visto, si usted no ha encontrado solución y muere y va al infierno, sus hijos heredarán todo. Éxodo 20:4 y 5, Dios dijo, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres. Usted que me escucha. Pero de los padres de sus hijos, a la primera, segunda y tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, el problema más grande es que no termina con usted. No termina con sus hijos. Este problema se sigue transmitiendo hasta sus nietos, hasta la cuarta y quinta. O sea, toda su generación también sufrirá con esto, porque es algo hereditario espiritualmente. En Deuteronomio 32:17 dice que este problema espiritual nuestros padres no lo dieron. Vino un problema espiritual que no fue dado a nosotros, que vino, yo no lo pedí, pero vino a mi vida por causa de nuestros padres. Si sus padres practicaban la idolatría, practicaban la hechicería o practicaban cualquier cosa, eso se transmite absolutamente. No teniendo con esto, en Mateo 27 vemos las historias más tristes en la historia del pueblo judío. Cuando Cristo fue crucificado, antes de ser llevado a la cruz del Calvario, Poncio Pilato se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con esta sangre. ¿Y qué dice el pueblo judío, el pueblo de Israel? Esta sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto trajo el problema más grave para Israel. Esto trajo para que quedaran sin nación. Hasta sus hijos sufrieron. Esto nos lleva a entender que es terrible
Cuando no conocemos el evangelio y no hay salida para nuestra vida, si no nos encontramos con Dios, no solamente la maldición será para nosotros, sino que caerá hacia nuestros hijos. Por eso Jesucristo, yendo a la cruz del Calvario, cuando muchas mujeres se le reunieron y empezaron a llorar por la vida del Salvador que iba a la cruz, Jesucristo le dijo: no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por sus vidas, pero ante todo lloren por encima de todo por sus hijos. ¿Usted no ve la realidad terrible del ser humano? Estos 6 problemas nos llevan a nosotros a entender algo. Usted no puede ser feliz. Yo no puedo ser feliz. Con estos problemas que yo no lo hice, no es que yo fumé y por eso caí, por eso no soy feliz, sino que me fue dado desde la herencia de este Adán y Eva hasta aquí, el ser humano sigue sufriendo. Nosotros la semana pasada dijimos un ejemplo. La mujer no da a luz, no da a luz con dolor. El hombre no con el sudor de su frente trae pan a la casa. Esto hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Sí, pero este pasaje fue dado en Génesis 3 a la mujer y al hombre. Por eso estos problemas espirituales se transmiten también hasta el día de hoy. Por eso, iglesia, quiero concluir el mensaje del día de hoy. Tal vez no le he estado dando buenas noticias, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hay buenas noticias. Pero permítame terminar con esto para concluir. El hombre, por la separación de Dios, ocurrió algo terrible en la vida del ser humano. Murió. Se separó espiritualmente. Nosotros que somos seres espirituales porque fuimos creados a imagen de Dios, esta imagen se separó. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y no habla solamente que usted cierra sus ojos y murió, sino no solamente no habla de una muerte física, habla de una muerte eterna. Pastor, ¿qué es esto? Es una muerte separada de Dios, no solamente en esta tierra, sino para siempre. Esto es la consecuencia del problema de Génesis 3. Por eso, si usted rechaza el evangelio, si usted rechaza lo que es las buenas nuevas, todos los desastres que hemos compartido ya están en su vida, pero no terminarán en su vida, sino que será transmitido hasta sus hijos. Sé que usted no quiere esto. Esto no lo digo yo. Este es el mensaje de Dios para usted. Su palabra nos revela que solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Tiene que creer en Dios. Crea verdaderamente quién es Dios. Y si usted cree en este camino que Dios ha puesto, el camino de la salvación, usted podrá salir de las manos de Satanás. Automáticamente, absolutamente será libre. Esto es mi deseo, para que a través de los mensajes que continúan, usted pueda ver la respuesta de Dios para usted como ser humano. Dios desea que usted sea feliz. Pero mientras usted no conozca el evangelio, usted no cree en Dios correctamente y vaya este camino de la salvación, usted no es feliz. Usted parece feliz. El ser humano parece ser feliz, pero vive separado, vive ansioso y vive bajo estos 6 estados, como cualquier incrédulo, como todos los incrédulos que no han conocido el evangelio, viven en esta tierra. Quiero orar por usted. Y si usted usted es un creyente de muchos años y usted no ha conocido esto, quiero orar por usted también, para que usted pueda llegar a encontrar el camino correcto de la salvación a través de este evangelio. Voy a orar. Dios, te damos gracias. En esta hora especial, Dios, te damos gracias. Gracias por revelarnos la palabra, que a través del acontecimiento de Génesis 3, el ser humano está en un estado terrible y desastres. Está separado de Dios y muerto por causa del evento del Edén. Gracias por revelarnos tu palabra, Dios, y saber que el evangelio es lo único que necesita el hombre para ser feliz.
que a través de la palabra de esta semana, este día, puedan meditar los obreros y ver la realidad del campo en sus hogares, en sus oficios y donde quiera que vayan. Te damos gracias por tu palabra. Señor, oramos. Que a través de la palabra del día de hoy puedan recibir la gracia y la guía en todo momento. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor. Amén.